Bueno, acá estoy en el vivo. Estoy en el vivo por acá y por la computadora con Ana Otone, alquimista inmortal, que ahí está. Tenés que pedirme, que lo íbamos a hacer por el canal de YouTube y no hubo forma. Esperen que... Vista y también va a quedar después luego grabado en el canal de YouTube. Ahí te di entrada, Ana. Tenés que pedirme entrar, ¿eh? Hola, hola, ahí veo que estás. Ay, hola, Ana. ¿Sabes qué? Voy a salir de Zoom porque se hace retorno, si no, ¿eh? Dale. Ahí, ahí ¿También? está. Ok. Bueno. Bueno, disculpen la demora, pero la verdad que traté bueno, estaba todo programado, etcétera, pero no sé qué es lo que falló y bueno, por suerte tengo acá a Ana que es una alquimista. No, tranquila, vamos a hacerlo por el Instagram y acá estamos, ¿eh? Así que bueno, gracias. Gracias, Ana. Y bueno, voy a hacer como una pequeña introducción nada más para presentarte para lo que... Hay muchos que que te conocen, seguro, pero hay otros que no te conocen y que te van a ir descubriendo, que te están descubriendo, te van a conocer. Así que te voy a presentar, Ana, ¿te parece? Luego Perfecto. este live lo voy a subir al canal de YouTube y también lo va a subir Ana, ¿no? Ana, también lo vas a subir al tuyo. ¿Sí? Bueno. Bueno, voy a respirar, gracias. Bueno, Ana es bueno, una alquimista, una maga, para mí. Es facilitadora en el arte y el poder del... Ahí decime vos la palabrita, share shifting, ¿cómo es? Sí, sí, en cambio de forma, Ahí de la está. metamorfosis. Cambio de forma, claro, yo tengo un problemita con el inglés, así que cambio de forma, mirá qué maravilla. Con el fin de, bueno, con todo lo que sean cambios estructurales. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Yo la sigo a Ana en las redes del 2018, para que sepan, la sigo el 2018 y estoy en la comunidad. Ella tiene una comunidad donde, bueno, donde nos da transmisiones, hay muchas actividades ahí. Desde el 2020 que estoy en esa comunidad, sigo y es un lugar donde me nutro realmente y aprendo y resueno, etcétera, ¿no? Y hoy vamos a conversar de algo que en realidad ya habíamos conversado, que fue a fin del 2022, sobre la estructura de la no estructura, y esta vez vamos a hablar del código vivo, de estos códigos vivos. Y esto surgió un poco de una de las transmisiones que hizo Ana hace poco, en julio, para la comunidad, donde bueno, ahí empezaste a hablar de esto de los cambios de formas, de estos códigos que se están como que están emergiendo, están transformándose, están mutando, están desarmándose al mismo tiempo que se están armando otros, ¿no? Sí. Entonces, qué nos querés contar de A ver, esto? yo siempre hablo, para los que están acostumbrados a un lenguaje humano, lineal, voy a hacer un poco, se van a quedar un poco enredados porque yo hablo como una calecita en varias dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Entonces hablo con mucha simbología y cuando hablas de las estructuras, mi estructura principal, que es el centro de mi trabajo, siempre es el cuerpo físico. Entonces hay una mutación física en nuestra como esencia evolutiva del ser humano que después se replica en todas las otras estructuras de nuestra realidad, ¿no? En este caso, todo lo que es legal. Y cuando hablo de código vivo, estoy hablando tanto de la célula y del ADN como de código de leyes. Entonces, porque literalmente, si llevamos a ese lenguaje metafórico y metafísico, el ADN puede ser perfectamente un código penal, el código civil, un código, ese conjunto de combinaciones de ceros y unos que dan entidad a algo. Y después vivimos esa red, vivimos esa estructura. Y en este momento, a diferencia quizá del de fin del año pasado, donde sentíamos esa
ese deshacerse de ese ciclo, de esa estructura, por eso era la estructura de la no estructura, ahora sí empieza a pulsar o se abrió la posibilidad o la oportunidad de empezar a tejer, a crear, porque siempre, el universo siempre trabaja en balance. Es nuestra percepción la que ve el desbalance o la separación, pero el universo siempre es amor y siempre, siempre trabaja en balance. Entonces, si hay una creación, inevitablemente va a haber una destrucción. Y entonces hay como una armonía que, que está pulsando siempre. Y este código vivo es la oportunidad que tenemos para poder, primero comprender que la destrucción, el caos, el desarme de lo que uno está viendo quizá a nivel físico en su cuerpo, a nivel individual en su vida y a nivel colectivo, es un proceso natural, como proceso natural, un proceso necesario. Que se vaya a vivir con más o menos trauma, más o menos desorden, más o menos miedo, va a depender de las conciencias individuales que después forman un colectivo, ¿no? Y de lo que cada uno elija hacer y cómo comportarse en ese proceso de desarme. Entonces, en ese proceso de desarme, gracias a que hay toda una nueva concepción y todo ese trabajo espiritual y estamos empezando a vivir un reencuentro, estamos empezando a recordar, empezamos a ver, a percibir, a entender, a incorporar la unión de la materia con lo energético, desde la ciencia, desde la filosofía, desde las terapias, desde la propia contemplación de uno. Entonces, ese metamorfosis empieza a darnos la posibilidad y a ayudarnos a contemplar nuestra vida hasta ahora, cómo el ser humano, la vida humana ha sido creada, las estructuras que nos están dirigiendo nuestra realidad en la cual nos estábamos moviendo, como pueden ser estructuras políticas, estructuras económicas, y darnos cuenta y aceptar que todas esas estructuras estaban muertas, o que no tenían un pulso, o tenían un pulso meramente humano, y como todo pulso humano, inevitablemente va a tener un fin, y todo lo que no acepta el fin y lo empezás a forzar para que siga vivo, ¿no? Es como, voy a poner un ejemplo horrible, perdón, pero es como esa película de los años 80, no me acuerdo cómo era, donde hacían, se había muerto alguien y lo hacían parecer como que todavía estaba vivo, entonces movían como si fuera un títere al muerto. Pero eso es lo que pasa con las estructuras humanas. Si no se acepta este ciclo y nos separamos del ciclo de vida, muerte y renacer, si no permitimos el aire, si no permitimos la renovación, si condicionamos, como hace lo humano, lo condicionamos por nuestros miedos, nuestros intereses, ese ego inferior, entonces lo que hacemos es comprimir, y no dejamos que crezca, no dejamos que esa estructura vaya acompañando el proceso de la conciencia y el proceso colectivo que va tomando forma y que va teniendo nuevas necesidades todo el tiempo. Entonces, cuando lo individual, lo chiquitito, define y lidera y quiere liderar o condicionar a un cuerpo más grande que es el colectivo, ahí es donde empezamos a tener los dolores y los traumas y las deformaciones, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos como estructuras burocráticas, estructuras ineficientes. Uno lo puede tener también en su cuerpo cuando no das aire. Y entonces el código vivo, la ley viva, es empezar a comprender desde un lugar quizá más, quizá filosófico, no sé si es la palabra, pero desde un lugar muy humano decir, sí, la separación y dejar que esas voluntades individuales humanas, este es el resultado, este es un aprendizaje a nivel de como sociedad, decir, esto es el resultado de
de dejar nuestro poder en manos de otros, de haber perdido la soberanía, y de separarnos también de lo natural, separarnos de ese ciclo del cambio, ¿no? El ser humano tiene miedo al cambio, y tenemos que entender que es un momento en donde ya no podemos poner el cambio por separado, no podemos seguir teniendo miedo al cambio. Necesitamos una estructura de base y empezar a ayudarnos mutuamente desde todos los órdenes a incorporar los cambios naturales en la vida y empezar a integrarlos como procesos naturales. El miedo a la muerte, el avanzar, el aceptar que una situación, que una realidad, que un vínculo, quizá una identidad, una parte de tu profesión ya cumplió su ciclo, aprender a aceptar los ciclos, para entonces abrirte vos a algo nuevo y poder dejar que todo lo otro, o sea, que se mueva, ¿no? Esto es habilitar el movimiento. ¿Y qué es habilitar el movimiento? Es también aprender a respirar. Y esto es desde lo bien gráfico y literal. El ser humano, la mayoría tiene respiración clavicular, respiramos desde acá. Entonces nunca hay una verdadera oxigenación de todo el cuerpo. Por eso las enfermedades, el envejecimiento, bla, bla, bla. Pero si uno aprendiera y se nos enseñara desde la base a la respiración abdominal, nuestra estructura primaria individual, que es el cuerpo humano, estaría nutriendo, estaríamos hasta oxigenados más neuronalmente, entonces pensaríamos mejor, reaccionaríamos mejor, tendríamos mejores emociones, podríamos lidiar con la vida y con las sorpresas y cambios de la vida de una forma más natural, porque no se trata de controlar la vida, sino se trata de aceptar que la vida es un caos y es un permanente movimiento, pero si nosotros tenemos una mayor capacidad pulmonar, si nosotros tenemos una mayor oxigenación de ese código vivo de adentro nuestro, vamos a poder reconocer esos ciclos naturales. No quiere decir que la tengas clara, no quiere decir que no vas a estar triste, que no quiere decir que no vas a caer en caos por el rearme, pero lo que quiere decir es que no vas a quedar patas para arriba en la banquina, completamente en off, y que después no puedas reincorporarte. Y de hecho, cuanto más uno incorpora esos aprendizajes, cuanto más estructuras, cuanto más estemos rodeados por estructuras que acompañan y validan los cambios como parte negativa, como parte positiva, digo, menos reacciones negativas vamos a tener, menos miedos vamos a tener, o vamos a tener estructuras que acompañen a aquel que tenga miedo y que nos ayudemos mutuamente, para que entonces podamos crear realidades desde todos los órganos, económico, político, social, educativo, de la ciencia, medicina, que puedan en su conjunto crear mejores realidades sociales y a la larga un país, y esto inevitablemente va a llevar a que orgánicamente incluyamos a todos los otros órdenes o sistemas vivos, el mundo de los animales, el mundo de los vegetales, y podamos identificar con criterio y con firmeza también esos límites de lo que no es sano. O sea, naturalmente nuestro cuerpo y esas estructuras van a estar mejor preparadas para poder, si se filtra algo negativo, poder como asimilarlo y digerirlo mejor, aprender también de decir, bueno, esto es negativo, queda acá, es como el sistema inmune de toda esa cosmovisión, ¿no? Tenemos registro de esto negativo para que si vuelve a entrar ya sabemos cómo hay que responder, y en la próxima que ya ni siquiera entra. Entonces, y tomar lo positivo. Esto para mí es el código vivo, esto es el poder de por qué es tan importante tomar lo natural, volver a incorporar nuestra base natural, volver a la unidad básica, a la vida, incorporar la vida o sea, es el chakra raíz, para los que entienden ese el lenguaje con el corona, ¿no? Es por qué es tan importante hacer que los dos se encuentren en el corazón y no solamente desarrollar la cabeza. Porque si desarrollamos la cabeza, si solamente desarrollamos las estructuras humanas desconectados de nuestra raíz, no vamos a crear otra cosa que lo que estamos creando. Y lo que estamos creando ya nos está pidiendo a gritos que creemos otra cosa.
y ese a gritos es nuestro propio sufrimiento, nuestra propia insatisfacción, nuestra propia, el enojo social, la pobreza, la desigualdad, todo lo que está creando y que ya el ser humano ya no hay más capacidad de ajuste, de acomodo, ¿no? ¿Cuánto más nos vamos a deformar? ¿Cuánto más nos vamos a achicar? ¿Cuánto menos oxígeno con cuánto menos oxígeno vamos a respirar? Obviamente van a haber tanto estructuras y partes que, bueno, van a quedar afuera si no tenés esa capacidad de aceptar el cambio, de enfrentar tus miedos. Pero no hay, me preguntabas ejemplos, ¿no? De cómo llevar esto a la cotidianidad para la persona que, bueno, voy a tener que replicar acá la frase esta de ser el cambio que quieras ver en el mundo, y de la forma básica y se empieza para mí con la verdad, que para mí tiene que ser fundamento de cualquier código, es la verdad, es sin querer adornarla, sin querer mejorarla, sin querer acomodarla, ¿tenés miedo? Decilo. Escribilo, sacalo, enfrentalo. Nadie te está diciendo que lo tengas que resolver ahora. Pero lo primero es hacelo, o sea, sacalo de tu cuerpo, deja de esconderlo adentro tuyo. Y es extremadamente importante la expresión. Cuando en su momento yo atendía, hacía sesiones individuales en la mente uno se olvida, en la mente uno se esconde, en la mente uno hace todo lo que quiera. Pero cuando sobre todo lo compartís con alguien, ¿no? Lo decís, cuando te escuchás, decir, tengo miedo me asusta tal cosa, no sé tal otra, ya está. O sea, ya está, ya no podés no verlo, ya no podés no saberlo, y ya está ahí, y te va a molestar, y te va a incomodar, y te va, hasta que llegue el momento que tengas el coraje necesario para enfrentarlo. Y si todos pudieran tener esos espacios, validar esos espacios, y si no puedes tener a nadie que te escuche, escribilo, pero hacelo visible, hacelo audible, grabate. Ese es el primer paso, y a lo mejor ni siquiera estás preparado para hacer eso, pero por lo menos sé consciente de que no estás ni siquiera preparado para decir en voz alta el miedo que tenés. Con eso, ya es un montón, ya es un montón. Entonces dejar de engañarse, o sea, salir de la mentira, salir del engaño, suficiente. Ana, una cosa con lo que estabas diciendo antes, ¿no? Porque todo lo que dijiste fue sumamente rico, todo. A mí me encanta escucharte, pero habías dicho algo antes que lo quiero traer un poquito como a lo humano, ¿no? A tu tema, sí. Sí, y al tema este, ¿no? Bueno, de las estructuras, de lo jurídico, de lo político, yo creo que hasta ahora como que dimos el poder a otro, al gobierno, al juez, al abogado, al médico, a la ciencia, a la religión, dimos nuestro poder y estamos acostumbrados, como que aprendimos o sea, nunca lo tuvimos, o sea, lo teníamos, pero como que lo dábamos. Y ahora estas estructuras que ya, me encantó cuando dijiste eso de estas cosas deformadas, ¿sí? Lo deforme, empezamos a emparchar con esta ley de esto y la cosa del otro, y empieza a quedar una cosa que no tiene ni sentido ni propósito, no le sirve a nadie, perdemos energía, perdemos plata, o sea, de todo, ¿no? Son tumores. Claro. Hoy nuestras estructuras son tumores. Hoy vivimos un mundo de cáncer. Por algo el cáncer existe, por eso sigue estando. El tumor son células deformadas, se deforman tanto que ya después, de hecho cuando sacan los tumores son deformidades, porque la forma, el campo morfogenético que tenía que tener se deformó por completo. Pero realmente son estructuras cancerígenas. Entonces, ¿quién espera que pueda haber vida en un tumor? Hay que hacer un enorme proceso de transformación.
o se tiene que sacar y crear algo de cero. El proceso, son dos opciones, o sale la fuerza vital desde adentro y rompe desde adentro ese tumor y lo transforma de adentro hacia afuera, o ya no hay nada que hacer y se tiene que sacar todo y tiene que venir algo nuevo, con estructura nueva, con conciencia nueva, habiendo aprendido de eso, porque si no se repite, para entonces conservar la estructura y habilitar a que esa estructura vaya cambiando de forma cohesiva y armoniosa a lo largo del tiempo, ¿no? Que se vaya acomodando. Pero esta flexibilidad, esta elasticidad, y de vuelta, esto es el poder espiritual del colágeno, esto es la importancia de tener esa red con lo natural. Quien está conectado con lo natural y lo incorpora en su vida es una persona flexible, es una persona que no va a quedarse condicionada a lo... que no va a tener esa rigidez. Porque en el mundo natural, no existe lo rígido, siempre hay un ciclo. Se acepta el cambio, incluso si el cambio es una destrucción, si el cambio es una muerte, si el cambio hay sorpresa, eventualidad de la vida, uno no va siempre en línea recta, uno aprende, bueno, tengo que ir así y así, y cuanto más flexible uno es, mejor lo va llevando. Entonces, esta entrega del poder viene por habernos separado del mundo natural. Y obviamente que es una reconstrucción enorme y tremenda, y que va a llevar tiempo lineal. ¿Por qué? Porque habla de un cambio de raíz de lo que es ser humano. Nosotros en nuestro origen, en la historia, vemos que el ser humano, realmente la historia, y la historia que se enseña en las escuelas, entonces ya hay una información que nos va codificando así. Es todo guerra, es todo... ¿no? Siempre el ser humano conflictuado, conflictivo, en guerra. La única manera de ser rico y exitoso es acaparando tierras y territorio y esto, y la historia contada por el victorioso, y bla, 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 y todo eso. Entonces, también tenemos sesgado, se nos cuenta una historia. Después uno va descubriendo, pero porque uno elige hacer esa búsqueda, uno va leyendo el lado B de todo. Pero ese lado B queda enterrado. Dentro del mundo espiritual ese lado B es todo lo que es el femenino, todo lo que es este mundo natural, todo eso, todo lo que es verdaderamente importante desde un estado estructural. Pero esto nos enseña en las universidades, nos enseña en el colegio. No es importante en las reuniones de trabajo, no es importante en una sesión legislativa. Entonces, porque no está ni siquiera, no está tejido ya cognitivamente, nuestro cerebro no está formado con esa información. No, al no verlo no existe, ¿no? Claro, entonces hay una parte de aceptar y entender y de ser compasivo también con quien forma parte de esas estructuras, porque hay un juego en el que todos elegimos entrar, de esto del soberano y el esclavo, y en donde a todos se nos contó la misma historia y cada uno cumplió un rol, porque si la historia es la de victoriosos y derrotados, inevitablemente en la realidad va a haber victoriosos y derrotados. Entonces, a replicar lo que el cerebro aprendió, claro, se programó, ¿sí? Es así. Sí. Entonces, si queremos un cambio estructural, cada uno desde su lugar tiene que hacer ese esfuerzo o tiene que comprender que los programadores de la realidad somos nosotros y que obviamente nadie está esperando que uno tenga todo el código, porque nadie tiene todo el código, todos tenemos un pedacito de código. Por eso la unión y el trabajo con la unión es tan importante, porque si tu pedacito de código, no sé, ponele esos educador rural o sos científico en la universidad más prestigiosa, no importa,
No es una cuestión de, ya no No, existe esto. ya no, Tu pedacito vale tanto como el otro, porque tu pedacito va a afectar a un nivel de esa estructura que es tan necesaria para habilitar al nivel superior y sostener también. Entonces, todos somos, ya no hay una pirámide, somos no, todos parte de esa enorme célula, y si no estás, esa célula no va a ser su potencial. Entonces, todos somos, cuando uno va al mundo natural, hay una creencia en los que crían abejas, que se sabe que cuando vos hablas y conectás con una abeja, estás conectando al mismo tiempo con todo el panal, sí, con toda la colmena. sí, Entonces, esto es lo que hace que la conciencia de unión sea tan poderosa. Para mí, siempre la unión fue el superpoder. Quien tiene conciencia de unión sí, tiene todo el poder. Cuando uno deja el cuerpo en unión, el cuerpo se le transforma. Y lo mismo pasa a nivel de estructuras. Entonces, si uno entiende que trabajando con uno, estás trabajando con todos al mismo tiempo, cada persona va a tener el mismo valor que el todo, y el todo va a ser incluso más, ¿no? Ese es la parte, el todo es más que la suma de las partes. Entonces, todos importamos, todos valemos, sí. todos somos importantes. En la unión no hay cosa piramidal, estructura, jerarquías piramidal. Pero eso son construcciones, y esas construcciones se van creando desde el ejemplo. Y recién lo compartía en el live que hice con la comunidad, que terminé el live diciendo, uno tiene que hacer ser parte de la unión implica que muy probablemente no vas a saber el resultado final. Entonces, el ser humano condiciona su accionar a, no, si yo no la veo, no la hago, ¿no? ¿Qué hacen los juristas? ¿Qué hacen los políticos? Ah, no, si en 4 años yo no tengo la retribución de esto, ¿para qué me voy a gastar en invertir en tal cosa si después se lo va a llevar el de atrás, el opositor? Sigue, sí, sí, sí. Entonces no podemos seguir pisoteando y anulando y condicionando y cortándonos, porque nos estamos cortando las raíces todo el tiempo. O sea, sufrimos escasez, pero porque no nos dejamos crecer. O sea, estamos siempre como, no me voy a dejar crecer Por porque es un egoísmo, mucha, pero esto es la conciencia humana. mucha Esta es mezquindad, la separación. ¿Cómo? mucha mezquindad, ¿viste? Sí, pero esta es la deformidad, este es el cáncer actuando en todos nosotros, aunque no esté diagnosticado de cáncer. Esto es el tumor, es esa mezquindad, es el que te hace ir contra tu propia naturaleza, porque la naturaleza del ser humano, como de todo ser vivo, no es esto. No somos tumores, no somos deformidades, no somos, no somos el lobo del hombre. Eso es otra construcción. No era Hobbes o Locke, no sé quién lo dijo. Sí, sí, pero bueno, son todos programas que nos fueron... La reacción natural es la enfermedad que estamos todos teniendo por estar separados del mundo natural. Cuando uno incorpora a la unión, y uno incorpora, ¿qué es el amor, básicamente? Sí, Cuando sí. uno entiende el ciclo de la vida, de la muerte y renacer, que es lo que te permite esa oxigenación del cuerpo, respirar, aceptás que, o sea, ves naturalmente, sentís naturalmente, aceptás los procesos, aprendés a dejar ir, te nace naturalmente el ayudar, te nace naturalmente hacer no es ni sacrificio ni esfuerzo, es crear desde el todo, porque vos sos el todo. Entonces no cabe en esa cabeza el ser mezquino con el otro, porque vas a ser mezquino con vos. O sea, no hay separación entre el otro y vos. Entonces la estructura, el código, las leyes que crees van a ser siempre beneficiosas para el todo. Pero porque naturalmente, no es que hay que pensarla, no hay que negociar, no hay que hacer nada, es naturalmente. Es cómo voy a crear esto que le va a generar que le corten el brazo al otro. No, yo no me quiero cortar el brazo, o sea, pero eso es lo que la gran oportunidad que tenemos para crear todos juntos, y que además hay que crearla todos juntos, y lo que no tenemos, y entender realmente que por eso tenemos la presión y la opresión y todo lo que
nos está pasando y que estamos sintiendo, y este estado de caos y de revolución que en cualquier momento estalla, ya sin poder contenerlo. Entonces, cuando estalle y no se pueda contener, creo que no todo el mundo obviamente va a estar consciente, pero quien esté consciente tiene que saber sostener esa luz, ese amor, para que entonces esa fuerza de contención pueda atravesar el tsunami de cambios, y entonces cuando el tsunami pase, porque toda tormenta termina, entonces se pueda empezar a crear algo nuevo. O sea, no se puede crear lo nuevo si todavía está ahí sin haber explotado todo. Hay que pasar una explosión, hay que pasar el proceso, porque además es lo que elegimos a nivel, o sea, se llegó ya a un nivel de deformidad tan grande que no podés evitar creer que con una pastillita o con una sola cosa milagrosamente se va a desaparecer y resolver todo sin que uno tenga que transformarse. O sea, esto es el proceso de unión, y el proceso de volver a la vida, de ser un código vivo, implica una transformación completa, que obviamente implica dejar de ser quien fuiste, es ponerte en una situación incómoda, y que te va a dar mucho miedo, sí, en términos más, llevándolo más al plano quizá espiritual, esto es ese mundo natural. ¿Qué es ese mundo natural? Y es el vínculo con la madre divina, tu madre interior, seas hombre o mujer, no importa, con tu madre. ¿Se resuelve ese vínculo? ¿Se trabaja ese vínculo? Va a ser una sociedad sana, porque todas las estructuras van a tener la visión del todo, y ya no la visión unilateral del hombre separado, del ser humano separado, que tiene miedo y que se tiene que asegurar su porvenir porque cree que va a venir alguien y se lo va a sacar. Sí, sí. Esa es nuestra enfermedad. Entonces, y también lo que le llamo código vivo a realmente habilitar estructuras de vuelta oxigenadas, que tengan códigos, leyes, estructuras normativas que, como hoy sucede con las leyes que tienen 200 años, porque se generan esas estructuras tan burocráticas, tan gigantes, porque se van emparchando, que obviamente no hay tiempo, ni hay personal, ni hay estructura posible para revisarlas, para ayornarlas. Entonces, obvio que siempre vas a estar en falta con la sociedad, obvio que siempre vas a estar con sobrepasado, obvio que siempre vas a estar con el trabajo inconcluso, porque todavía tenés leyes de hace 150 años ahí metidas, que ya no sirven de nada, pero no hay todos los distintos organismos que se tienen que poner en movimiento, están tan estancados, porque de vuelta no están oxigenados, que hacer mover esa rueda para sacar una ley de 150 años, o sea, tener que creer que hay que todavía negociar y convencer a esas ruedas que se muevan para sacar algo que tampoco sirve, o sea, que no es que le está afectando a nadie, es tremendo. Eso es el nivel de locura ya en el que estamos. Es porque hay que negociar, hay que coimear, hay que convencer por hacer una limpieza necesaria, y en donde si eso está o no está, o sea, si eso se saca, nadie se perjudica. O sea, lo que se está impidiendo es la mejora. Claro. Realmente, claro que se está impidiendo la mejora, pero porque hay estancamiento, no hay movimiento. El código vivo te genera esto permanente. Sí. Permanente. Ahí viene, Ana, bueno, esto que te decía de la entrega de poder que hicimos, ¿no? Como sociedad, como humanos, ya desde hace... Lo que me viene es recuperar algo que también en el 2020, viste, empecé a sentirlo fuerte con todo lo que nos pasó, recuperar ese poder personal nuestro, recuperar nuestra autonomía, recuperar nuestra soberanía, hacernos adultos. Cuando digo adultos, es no niños que van y que piden al juez que le resuelva, que piden al abogado que le diga al otro que, ¿no? Adultos, viendo cuál es nuestra parte en el conflicto, cuál es nuestra parte en esto, o sea, empezando a ver el conflicto o la situación que se nos presenta como, bueno, a ver, ¿qué tengo que ver de esto? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué me toca?
utilizar, te digo, o sea, estoy como tratando de rescatar un poco, de bajarlo, lo que, como de aportar a esto, ¿no? Para que la gente que está escuchando esto y a ver si vos coincidís y si les sirve, ¿no? Retomar las leyes, yo utilizo las leyes del universo, yo utilizo las ¿Sí? leyes del Kybalión. Leyes de ¿Sí? Kybalión, no hay, son 7 leyes, nada más que se aplican a todo, ¿Sí? ¿sí? Bueno, y con eso, al menos con eso, empezar a lograr quizás esa homeopatía, ¿no? De entre que vuele todo, que se destruya, que va a pasar, porque ahora que me acordaba de algo que vos una vez dijiste en una transmisión que quiero compartir, entre que pase eso que se va a caer porque se está cayendo y lo nuevo, hay un intermedio. Bueno, el intermedio es recuperemos nuestro poder, recuperemos, pero no recuperarlo desde un lugar, esto es lo que me corresponde. No, no, lo recupero porque porque lo perdí, porque no sabía que lo tenía, porque bueno, lo recupero. Tomo las leyes del Kybalión, empiezo a tomar, dijiste algo, el tema de la verdad, eso es Ay, fundamental. es básico. La verdad Y ahí es no tenés que hacer no tenés que ser especialista en nada, es tan nada, simple, seas médico, sí, seas educador, seas abogado, seas contador, sí, seas lo que sea. Bueno, empecemos, seas, estés liderando un equipo de trabajo, estés con un nuevo socio por empezar un nuevo negocio, bueno, sí. te estés por casar, bueno, seamos honestos. Claro, yo te anoté, mira, Seamos honestos. humildad de decir, y además soy humilde y te digo, esto no lo sé o no sé cómo abordarlo, me da miedo ser coherente, Eso, sí, porque sí, 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 empecemos con la verdad para el proyecto o desde la posición en la que estés, no importa. Eh, Desde ahí y ahí empezás a ver qué opciones tenés en el contador, con el abogado, sí, la mediación o lo que sea. sí. Eh, el tema es que no solamente eso no se da, ¿sí? No, no, sino que además Eh, está habilitado en el código nuestro de abogados, te cuento, que nosotros podemos negar, está escrito por ley, puedo negar, puedo mentir para que no sea usado en contra. bueno, O sea, ahí está. O sea, por eso, tumor, ¿entendés? ta, ta. Eh, Si te falta algo, no hay, es que no hay, hoy no hay estructuras que puedan habilitar la verdad, que no puedan habilitar la contención psicoemocional. Hay mucho bache, mucho vacío, que lo puedes ver y puedes deprimirte o puedes decir, bueno, se puede crear algo ahí. Entonces yo creo que son momentos de mucha oportunidad y creo que, y de verdad creo que hay un montón de personas que tienen o que vinieron a tejer esos baches, a crear nuevas estructuras, y quizá ahora es esa estructura de contención, pero que son valiosas, porque, porque no podés pretender que esa estructura de tumor cambie. Entonces, ¿qué tenés que crear? Tenés que crear, como vos lo estás haciendo, tu caso es bien claro, estructuras alrededor que empiezan a ser alternativas para aquellos que no quieren ya ser parte del otro y que ya saben que no pueden esperar eso que quieren de eso que está enfermo. O sea, no, lo entienden claramente, entonces han tomado, le han puesto el cuerpo y han dicho, bueno, lo voy a crear yo. Y esto pasa siempre. La forma más uno puede escuchar las charlas TED y te vas a encontrar, creo que de 9 de cada 10 charlas son, estaba enferma, nadie tenía cómo arreglar, cómo claro, sanarme, sí, y encontré todo. Yo fui mi sí, sanación, yo fui mi método, yo fui mi forma de. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, permanentemente nos lo están mostrando, entonces, creo que sí es un momento de mucho coraje, es un momento de validar las ideas que uno tiene, porque estoy seguro que hay un montón de personas que tienen un montón de ideas y de formas y ven esto, no es que no lo ven, pero creen que necesitan la mega estructura, el mega capital, lo que fuere, y no, es tan solo empezar, hoy están habilitados un montón, las redes sociales pueden ser armas de doble filo, son para mí la cuarta dimensión, es claro oscuro, pero también no es tan difícil empezar. No es tan difícil si tan solo abrís la boca y con un poco de sí, coraje empezás a mostrar lo que tenés para dar, sabiendo que te vas a equivocar, sabiendo que no tenés que saberlo todo,
sabiendo que, y además, las nuevas estructuras, por eso no es piramidal esa la nueva estructura, se hacen vinculándonos con el otro, tejiéndonos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un pedacito de ese rompecabezas. Entonces vos podés tener la estructura, vos empezaste con esto, pero obviamente vos no vas a estar dirigiendo todos los procesos de mediación, todo. Para algo estás capacitando a otros abogados, entonces hay un proceso de, me vienen las abejas, de polinización, de multiplicar, y después quizá en 5 años hayan, no sé, 50 estudios de abogacía que estén haciendo lo que estás haciendo vos. ¡Buenísimo! Cuanto más haya de esas nuevas estructuras generando, menos. Eso es recuperar el poder. No es ir contra eso No que no te va a dar el poder. en forma reactiva, sino, no Claro. en forma, no, es bueno, no funciona por ahí, recupero y veo lo que... Cuando dijiste, dos cosas te quiero marcar porque lo dijiste varias veces y me encantó. Yo dentro de mi programa doy algo que, bueno, unas formas distintas de resolver conflictos y le llamo inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es la que va surgiendo de todos los que están participando, que cada uno es totalmente distinto que el otro. Uno tiene quizás 25 años, el otro 40, el otro es un CEO, el otro es un cantante, el otro es, no sé, tiene una huerta y el otro es un empresario, o sea, y eso funciona en inteligencia colectiva, y los resultados que surgen de la cosecha de esa inteligencia colectiva es alucinante, salen las mejores ideas y propuestas para la solución colectiva de Bueno, todo. eso es un ejemplo bien claro de el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Y eso es el acuario. ¿Por qué? Porque uno está reconociendo la individualidad, la singularidad de cada uno y está habilitando esas nuevas formas. El músico que se junta con el legislador, qué sé yo, y se pueden crear, por eso digo metamorfosis, y por eso para mí es el shape-shifting, y que también obviamente lo vemos en la ciencia, que están cruzando y haciendo combinaciones raras a ver qué sale. Pero esto de las nuevas formas, como no conocemos esos resultados, es hora de, y ya conocemos, ya está gastado la fórmula vieja, y ya sabemos que no funciona, entonces hay que crear nuevas estructuras. Y estas nuevas formas, estos nuevos campos morfogenéticos, que son la suma de singularidades, y creo que las mejores estructuras van a ser cuando las personas sean libres y soberanas, y el músico pueda ser músico, y se permita ser el músico que quiera, y el otro pueda ser lo que sea en su expresión divina, y se unan, porque se van a unir desde una afinidad, donde no tienen que coincidir en otros aspectos, pero si está basado en ese respeto, si está basado en esa misma conciencia, no importa y no es necesario, y de hecho no, es mejor que no sea así, Mientras mejor que es claro, mejor. mejor que mantenga esa singularidad, esa multidimensionalidad, eso realmente es la expresión acuariana en la construcción de realidades. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a mantener después la flexibilidad y la elasticidad y la capacidad la capacidad de poder encontrar respuestas. Eso hace el código vivo. Eso hace que esa red, interconexión tan distinta, hace que ante las distintas variaciones que tenga la vida, es como un algoritmo, ¿no? Pueda ser inteligente, retroalimentar y encontrar en su propia multisingularidad nuevas formas. Entonces es un algoritmo infinito de opciones, a diferencia de las estructuras lineales de 0 y 1, que no te saca de lo que ya se conoce y se hace, ¿no? Se busca el pasado para predeterminar el futuro, así nos hemos conducido y es... entonces... Además, sí, perdón, dale, no que te quiero. No, nunca podés romper, nunca podés, o sea, todo es sufrimiento, todo es esfuerzo. Pienso en la generación de abuelos y bisabuelos, que todo era pico y pala, ¿no? El sacrificar 50 años de tu vida para poder disfrutar, o sea, esto es hipotecar tu felicidad, entonces nunca tenés la felicidad, porque menos en países como los nuestros, en donde 10 años, 5 años, ya 2 años y pum, de vuelta para abajo. Entonces,
realmente es una angustia la vida. Entiendo a la gente que está cansado pero esta forma es otro algoritmo, es Sí, otra forma, es otra estructura que hace que, de hecho, es para mí el código de fertilidad, porque siempre sí, más. ¿Por qué? Porque la nueva estructura, con la multi y todo eso, eh, se interrelaciona con el nuevo impulso, el estímulo, el cambio, y se genera como más y más y más, es más abundancia, y más estímulo, y más incentivo, y más de esto. Y entonces creamos infinito. Obviamente tiene que haber un orden, por eso la unión es tan importante, porque si no es un desbande, si no uno no crea nunca nada. Pero si hay un orden, si dentro si entendemos el código como y el núcleo es la unión, ese núcleo que es la madre, que es lo que faltan las leyes y todo, la madre es la que siempre va a generar esa guía y va a mantener de forma silenciosa la cohesión. Va a ser como la inteligencia divina que va a llevar a que toda esa fiesta creadora se genere, pero sin perder el foco, sin perder la unión. en un ejemplo como el que te estaba diciendo, la inteligencia colectiva aplicada a una resolución de conflicto, y un conflicto complejo, un conflicto ambiental, conflicto social, político, lo he utilizado en temas políticos, esa madre que vos decís, es el propósito que tienen todos, que siempre es el mismo, la paz y el bienestar. Ese propósito es como el núcleo que hace que esa inteligencia colectiva funcione, y algo maravilloso, Ana, es que cuando esa inteligencia funciona, que funciona siempre, porque yo ya lo he probado y funciona, y es Obvio. increíble, no hay, a ver, no hay, como decimos los abogados, no hay incumplimiento de contrato, porque todos son parte de la solución y todos aportar. Entonces no es que tengo que hacer un convenio, en caso que no me cumplas, entonces te sanciono. No existe. Si pasa algo, nos volvemos a juntar y volvemos a crear otra inteligencia colectiva, volvemos a crear otra forma. Esto es, ojalá esto estuviese en todos lados, como vos decís, ¿no? Como que No, va a estar en todos lados, pero porque es así. Eh, pero empieza con la verdad, empieza blanqueando ese propósito, eh, empieza a entender que no estás solo, o sea, realmente a sentirte parte de ese todo, ¿no? Y esto implica, obviamente, nuevas formas de entender el liderazgo, nuevas formas de entender la abundancia, nuevas formas de entender los logros, de forma de trabajar. Esto es gigante el cambio estructural. Obviamente no se va a dar en un año ni en 5 años, pero se empieza, yo creo que hay un efecto multiplicador que en el momento en el que estos nuevos códigos vivos empiezan a habilitarse, yo no tengo duda de que quienes empiezan a crear estas estructuras van a tener cada vez más y más y más trabajo, ¿no? Y se va a empezar a como a multiplicar, porque sí, esto es lo que hay que hacer. Cada uno en su lugar, pero eso no quiere decir que sea fácil al inicio, porque no debe haber sido fácil, No, uno va a tener que... No, por supuesto que no, porque tenés que encontrar tu lugar, tenés que hacer tu propio proceso interno también, sí, no, y sí, hacerlo, pero siento que la visibilidad, la expresión, es parte, ¿no? de ese ir descubriendo y darte cuenta que ese es tu lugar y tiene que ver también con un trabajo de construcción en confianza, primero es muy individual con vos, trabajando esa madre desde el aspecto en el que desde que lo sientes, desde como lo definas, y luego empieza a surgir, y la red se expande, y no hay que estar haciendo mucho esfuerzo, porque uno empieza a actuar, por ser código vivo, empezás a actuar en la red, empezás a hacer, dejás que ese código vivo sea parte también, entonces hay cosas que se van moviendo, más allá de tu esfuerzo
humano. Entonces, no es que tenés que estar, pongo un ejemplo bien, haciendo publicidad, tuyos están haciendo live todos los días, no, porque hay algo orgánico que va moviéndose y entonces, porque ya empezás a incorporar todos los planos, entonces realmente es otra forma. Pero esto es un desmantelamiento completo de nuestra identidad humana y de cómo creamos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo creamos dinero, cómo entendemos el cuerpo, es entender que nuestro cuerpo es el reflejo de esa estructura, el reflejo de cómo trabajamos nuestro cuerpo. Es realmente integrar todo y entender que no hay nada que esté fuera de esto, que el mundo, todo el mundo, forma parte. Incluso algo tan básico e involuntario como es la respiración, que es la clave, la base. O sea, si alguien pone, a mí a veces me invento títulos y digo, ¿cómo me gustaría dar una charla de la importancia de respirar y su vínculo con estructuras jerárquicas o formas de gobierno, ¿no? La respiración y las formas de gobierno, y te lo vinculo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta esa inteligencia creativa. Yo soy esa era de Acuario, yo te hago la metamorfosis, yo te meto en la máquina, no sé, el conejo y el obelisco y te voy a sacar, no sé, Ana, lo organizo la charla, yo lo organizo. A mí me divierte, porque me divierten los vínculos, mezclar las cosas raras, o sea, o crear de dos elementos algo nuevo. Eso es lo que tiene esto, crear lo nuevo. Y pero obviamente para crear eso hay que aprender del tumor. Sí. Que no se reproduzca. Entonces, no es que en este momento necesitamos mucho aprendizaje, dejar que el proceso se desmorone, y yo siento que hay algunos que tienen un rol que cumplir en ese desmoronamiento. Igual creo que todas las estructuras que ya están deformadas van a eclosionar de adentro hacia afuera, por lo tanto, todos los que están por fuera, en lugar de ser espectadores, están perdiendo tiempo si están siendo espectadores. Tienen que ocuparse de ese granito de arena, tienen que ocuparse de, bueno, ¿qué nuevo necesito crear? Porque hay muchos que necesitan estar hoy ocupados en abrir esos nuevos espacios y no esperando que eclosione, porque eso va a eclosionar solo. Entonces, cada uno tiene que tener muy claro cuál es el rol que tiene que tomar y no distraerse, porque cada uno hay muchas personas que están, yo recuerdo 10 años atrás, personas que me decían, no sé por qué estoy en el Ministerio de Salud trabajando cuando tengo a mi alrededor gente que es negativa, y yo estoy ahí. Hay un montón yo les llamaba infiltrados. Sí. ¿No? Que se van a activar, que se deben estar activando. ¿Por qué? Porque son los que se van a empezar a prender y son los que van a generar la implosión por dentro. En todas las estructuras, en todo el mundo. Por eso cuando se prendan todos juntos, esto va a ser como... pero cuando eso ocurra, tienen que haber al mismo tiempo estructuras nuevas ya creadas. Para ir a recibir todo lo que se viene. Claro. Y porque no, la idea no es que haya un bache y que todo el mundo caiga en el vacío. No, eso no tiene que, salvo que quieras vivirlo, pero no. Entonces hay un cambio de guardia que estamos haciendo, hay un proceso muy, muy hermoso de vida, muerte y renacer, y hay que honrar todos los procesos, hay que honrar esas estructuras paquidérmicas que nos enseñaron mucho desde el sufrimiento, la limitación, las injusticias. Hay mucho que el cáncer nos tiene que enseñar, que la corrupción nos tiene que enseñar. Hay un montón de lo que es la falta de oxígeno, de la rigidez, de la forma en la que se incluso hacen presupuestos. Ya no sé ni cómo se hacen presupuestos, pero en el momento en el que me enseñaban a mí era realmente, se acumulaban datos del pasado y se los proyectaba para el futuro. Entonces esto de asumir que el futuro va a ser lo mismo que el pasado es como... o sea, ¿cómo no vamos a tener la realidad que vivimos si pensábamos así? Generación tras generación, esto lo hacemos igual porque tu papá lo hacía igual, porque tu abuelo lo hacía igual. Por Dios, hay que empezar a dar como cortes. Gracias, abuelo, gracias, padre, pero no, yo elijo otra cosa. Pero con amor. Sí, con
y a veces amor y gratitud. sí, totalmente. Estamos acá gracias a todo eso. Pero un amor Pero firme, ¿no? A veces hay que hacer un amor firme. Es, sí, gracias, pero ¿sabes qué? La bombita te la exploto, porque esta estructura se vuela. sí, Gracias y ¡pum! Pero con mucha... Si no, no aprendemos. Si mm, no, el aprendizaje es fundamental. Por eso creo que hay que... Y si no viniste a hacer nada y no tenés ni idea de nada, por lo menos aprender y con gratitud, porque ese aprendizaje va a ser suficiente. O sea, es preferible alguien que aprendió que alguien que esté enojado y que grite y que patalee porque ya no quiere tal o no quiere otro y no permite el proceso de aprendizaje. A lo mejor el proceso de alguno es aprender de la rigidez, aprender de la limitación y no hacer nada nuevo. Hay mucha gente que se va a ir, hay mucho cambio de generación, hay muchas generaciones, muchos grupos de almas que han venido a ver el final de la rigidez y no han venido a ser parte del cambio. Y entonces mm, es súper importante que todas esas almas que se están despidiendo y que se están yendo, se vayan con el aprendizaje, se vayan que les demos también la chance de que puedan aprender, porque quizá ni siquiera se dan cuenta que tienen que aprender, que aprendan y que no, sí, eh, y que quizás no van a ver el cambio, porque no tienen que ver el cambio, porque no es su mm, propósito. El propósito es mm, aprender, para que mm. después en tu próxima vida puedas disfrutar y puedas lo que sea. Sí, sí, Pero el amor y la gratitud tienen que estar en todos los procesos para que el próximo proceso, sea cual sea, sea mejor. sí, Y así sí. se mejora una sociedad. Mm, Eh, pero creo que tenemos una oportunidad única sí, en donde donde el aprendizaje va a estar permanente, porque no sabemos nada de este nuevo mundo. O sea, esto que te pasa a vos en tus facilitaciones y en tus procesos en tus programas, de sorprenderte y de ver, de maravillarte ante todo lo nuevo que se va creando, nos va a sí, pasar sí. en todos los órdenes, si habilitamos el proceso. ¿No? Es como, Y no lo queremos controlar, porque en realidad tampoco decís, claro, nada, me abro, que aparezca lo que aparezca y obviamente, como vos dijiste, también tengo 15 años de trabajo antes de hay esto, ¿no? un trabajo, No es que sí, es una cosa que, pero bueno, no, pero me abro y bueno, y que aparezca y sostengo y quizás el resultado no es el que a mí me gustaba o el que yo me esperaba y es el otro y está perfecto, o sea, es como otra conciencia, en una flexibilidad interna, pero una flexibilidad interna y firme al mismo y, tiempo, lo que vos decías. y también cambia la conciencia de abundancia, es en ese permitir no controlar, lo habilitás, porque entendés que el beneficio del otro también es beneficio tuyo, que la abundancia del otro es abundancia para vos, que y estamos aprendiendo también a entender la abundancia, no solamente como, por Dios, argentinos, el dólar, sino entender que hay más abundancia que eso, porque el día de mañana el dólar se va a ir también a pique, ¿y qué haces? También No tenés ni peso ni dólar. sería, Entonces, ay, no, por eso. Y además se va a ir a pique, así que no sé por qué tanta desesperación, pero hay que aprender a entender la abundancia. Realmente la fertilidad es clave. Y entender cómo, y no es volver al trueque, es entender y nutrir de forma más llena y más plena el propósito, como decías, de la construcción, que no todo propósito es el signo peso, dólar, euro, lo que sea. Que hay un montón de formas que generan más y más y más. Pero es como Ana, un tejido multicapa. te juro que me encanta, pero si vos supieras cuando vienen los conflictos que supuestamente es por plata, eso te Sí. quiero reforzar lo que acabas de decir, y vas al propósito, la gente lo que menos habla es de plata. A nadie le importa, o sea, cuando vas al propósito Claro. real, en todo conflicto, no pasa por la plata, o recuperar el diálogo, o recuperar el vínculo, o recuperar la paz, no pasa por la plata. Por eso ni siquiera el Estoy segu- Sí, estoy segura que si se le hace una encuesta a la gente que se está muriendo
y se le pregunta, como a veces se pregunta, ¿de qué te arrepentís? Seguro que nadie dice, me hubiera ganado ahorrar más dólares. No, quiero ser más, hubiese gastado toda la plata que tenía en disfrutar esto, en estar con la gente que quiero, en quizás comer Mira, más, no sé, torta de pero chocolate, qué sé yo. ahora Eh, me decía el teléfono que me estaba quedando sin batería, pero no, ya lo pongo. Escúchame, nos quedan y, unos minutitos y ok. quiero, porque no sé esto en Instagram cuánto dura esto, pero nada, me encanta escucharte, hablar con vos y yo estoy seguro que varios acá que te saludaron. Espera, a ver, quiero ver si es este el aparato. No. Y quiero antes, o sea, después quiero que nos cuentes, les cuentes a todos qué es lo que haces, tu comunidad, todo por si alguien se quiere sumar, estos procesos nuevos que estás haciendo. Pero antes, como viste que estamos en preelecciones, ¿sí? Hablando de Ah, estructuras, ¿eh? Hablando de estructuras, siendo que estamos en preelecciones. ¿Qué reflexión traes respecto a las estructuras políticas? Pues yo entiendo mucho las judiciales de lejitos, pero lo entiendo porque, al menos como abogada, es más, dijiste lo de las abejas y los multiplicadores y me diste como wow, me impresionó porque yo acabo de mañana estoy lanzando, mañana arranca, ya lo lancé, una diplomatura de este programa que doy para abogados colaborativos, facilitadores, y los que quiere, y que armé un programa de multiplicadores para que otros vayan a multiplicar esta polinizadores, muy bien, bueno. ¿viste? Eh, Palabra eh, multiplicativo, es qué que es raro así, que es. sí. Está bueno, a mí me cuesta a veces, yo hablo mucho con el código muy en crudo, entonces para alguien que quizá no está acostumbrado a este lenguaje le cuesta llevarlo a su realidad más humana. Pero multiplicadores es una capa de lo que yo estoy diciendo polinizadores, ¿no? Quizá le digo a un abogado polinizar y no entiende nada, lo lleva para otro lado, pero es esto, multiplicar. Por eso creo que es una época de mucha abundancia, de mucha fertilidad, pero a nivel político, la verdad que en este momento ahora vamos a ver qué me viene, porque estuve muy desconectada, porque para mí es como ya proceso terminado, o sea, a mí me lo han mostrado hace 10 años, más de 10 años que yo ya vi este proceso terminado. Pero creo que va a ser muy interesante, vamos a ver que me baje algo, muy interesante cómo se va a rearmar, creo que vamos a... sí siento que va a quedar todo tan transparente, no porque ellos sean transparentes, sino para nosotros, va a quedar todo tan obvio, tan transparente, tan conveniente entre ellos, ¿no? Porque van a estar obligados a negociar, van a tener que estar, o sea, se va a desarmar todo, porque nosotros los vamos a llevar a que se muestren como son, o sea, necesariamente va a haber como los estamos forzando y por eso digo de la transparencia. Entonces, cuando se los pone contra, ejercemos ese poder, porque obviamente ninguno va a querer perder su poder, entonces van a estar como obligados, forzados y en ese obligarse a tener que negociar con uno, porque si no van a perder, o porque no van a tener la mayoría, no se van a dar cuenta, creo, que se van a mostrar como son. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y quizá en esa negociación van a tener que cambiar tienen que negociar con alguien que piensa opuesto, y entonces uno va a decir, pero ¿cómo? ¿No decías esto? Y ahora te asocias con el otro, entonces es mentira lo que decías. Va a quedar muy transparente su deseo de poder, básicamente eso. Y entonces eso va a darle más poder al ciudadano. O sea, el ciudadano no va a tener muchas más formas de acomodar al candidato como le conviene. O sea, se van a mostrar tal y como son, tan brutalmente como son, que uno los va a ver. Y entonces creo que va a ser una oportunidad muy buena para nosotros para poder hacer ese poder ciudadano bueno, y ponerlo donde uno quiere. Pero en esas estructuras creo que van a quedar debilitados, creo que va a haber un sistema que queda debilitado porque no van a tener más cintura, porque no van a tener más cintura. Hay,
Lo cual hay no mucho, quiere decir que el camino sea fácil, pero creo que no van a tener más cintura para seguir, sobre todo, desvirtuando nuestra realidad y convenciéndonos, ¿no? Hasta ahora algunos que todavía se querían seguir creyendo, eh, pero ahora es como, va a ser como un baldazo tanto para unos como para otros. Para ellos va a ser, no les queda otra, que se van a tener que mostrar y creo que se van a matar sin darse cuenta que se están matando. O sea, creo que van a estar tan enseguecidos por el miedo que tienen a perder poder que en ese actuar no se van a dar cuenta de lo que están mostrándonos a nosotros, claro, ¿no? Del otro lado. Entonces, para claro, el ciudadano que la tenía clara y que no comía ya que vidrio, ya, no se va a sorprender. Pero el que todavía estaba encontrándole, le ponía un poquito de sal al vidrio para que sonara un poquito más rico, ya no le va a quedar otra que aceptar la dura realidad y decir, no. Y siempre quedará un pedacito ¿no? Como la campana de Gauss, siempre hay extremos, ¿no? Que son irrecuperables y bueno, ya está, no importa. Pero en el medio va a estar la mayoría. Y creo que eso va a abrir, creo que eso va a generar no sé si es un renacer político, un despertar, creo que hay quizá movimientos, figuras, personas, estructuras, que de nuevo tiene que generarse una reacción de eso para que genere claro, en este vínculo, porque hay el vínculo del votante con el político es una sí, relación, entonces no puede haber cambios si del otro lado no hay un movimiento, entonces, pero creo que va a ser muy, eh, lo veo como, por un lado, muy satisfactorio desde el lugar en donde ya no van a poder fingir más. claro, O sea, la claridad, más allá de los sí, resultados, van a estar ellos mismos en su piel verdadera, que es el acaparar poder y que realmente al político no le importa a nadie más. Es la figura más atroz, yo creo, más atroz para representar a nivel de este juego humano y divino, ¿no? El que elige ser político está calizándose una piel muy difícil, una piel muy sí, dura. sí, Desde el servicio, digo, desde el servicio más divino, ¿no? Lo estoy viendo desde un lugar más divino, es decir, pucha, tenés que mostrar lo peor del ser humano, porque es lo peor, y no, bueno, no lo van a mostrar, pero no se van a dar cuenta, entonces va a ser como muy... creo que tenemos la chance de que el proceso de transformación no sea tan dramático y tan doloroso para nosotros. Sí sabemos ver lo que se nos está mostrando. sí, Y entonces nos comportamos acorde a la mejor realidad, ¿no? A la verdad que se nos está mostrando. Creo que hay una oportunidad muy, muy sana y poderosa. Hay mucho poder que se va a liberar, creo también eso, pero sobre todo va a ser quizá doloroso, eh, aceptar la realidad que siempre fue, pero que ya no van a quedar chances sí, para... no lo pueden ocultar. Sí, y uno, el ciudadano tampoco va a poder seguir mintiéndose. Entonces creo que eso es lo más sano de todo, decir, bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Ok, es como, vamos a estar Es- todos un poco ya entendiendo que de esta salimos todos juntos. Me haces Sí, reflexionar, Ana, perdón, ¿no? Me haces reflexionar en esto, ¿no? Hay gente que ya no quiere ni siquiera votar porque no valida el sistema. Por otra parte, también o sea, te voy a como tres cositas, ¿no? Así y conectarlas, ahora te las conecto, ¿no? Gente que no valida el sistema, ya a mí la verdad que ni me interesa votar, no lo valido, no quiero ser parte, qué sé yo, Gente que dice tales impuestos ya no los pago porque no, tampoco lo valido, entonces que me los vengan a reclamar y después vemos. Por otra parte, hay gente que tiene esta vocación del servicio público por su carta astral, por lo que sí, sea, y le encanta, pero cree que el único lugar que hay es el lugar del típico partido político, ¿sí? Y por otra parte tenés estos ciudadanos que ahora, después de esta transparencia que vamos a tener, ya se les van a terminar de salir las últimas vendas que tienen los ojos, los que todavía tienen alguna.
Entonces creo que que tiene este servicio, primero que es un desafío totalmente colectivo, ¿no? Que tiene esta intención realmente, porque hay gente que le gusta, pero claro, se De mete en el servicio. sistema y es Sí, una máquina de picar carne, o sea, es un sí, horror. Es totalmente. el que tiene que empezar a crear lo nuevo, como por Hacer- ejemplo yo hago la abogacía. Yo en la abogacía dije, a ver, tengo la autonomía de voluntad, la tengo. Hay cosas que las puedo hacer como privado, lo hago, chau, empiezo a hacer lo nuevo. Entonces, creo que va a ser la oportunidad Sí, para que tienen esta vocación. una, es una cadena, totalmente. Yo creo que esas personas que tienen voluntad, a ver, de servicio, la deben haber pasado muy feo, porque también me imagino que en todos estas décadas deben haber están cansados, están decepcionados, Desgastar. han perdido mucha fuerza también porque están solos. Entonces, por eso, insisto, creo que todo sirve, todo alcanza. Incluso si tenés dentro de tu grupo una persona que tiene esa voluntad de servicio, a lo mejor no tenés que hablar de política si no sabes nada de política, pero a lo mejor una conversación así le puede servir Sí. emocionalmente, suficiente. Entonces, creo que hoy es importante que cada uno se valide desde el lugar y desde la función y desde lo que tiene para compartir, que sea nutritivo. Todos tenemos que ser madres de todos. Si yo tengo algo nutritivo para compartir, te lo comparto, más allá de yo desconocer después cómo te va a impactar a vos y de lo que vos hagas con esa nutrición. Pero ya no nos podemos quedar con lo que tenemos para dar. Necesitamos abrir. Me acuerdo cuando creo que esto te lo compartí en algún live, hace unos años cuando visité el Palacio de Justicia, me acuerdo haber recorrido y caminado y haber sentido toda esa energía de todas estas personas con espíritu de servicio, porque en lugar de sentir que era la cueva del lobo, lo que sentí era una angustia y una tristeza por almas que estaban ahí, que probablemente se deben haber pasado décadas caminando por esos pasillos con legajos así y sin haber podido hacer nada. Y es muy angustiante. Y me parece que también es importante no poner a todo el mundo, a todos los legisladores, abogados o políticos en la misma bolsa, porque hay gente que genuinamente tiene vocación de servicio. No todo el mundo tiene la habilidad para encontrar o para permanecer vivo y vigente, porque no todo el mundo tiene esa cintura, esa diplomacia para mantenerse y llevarse bien con esas energías densas que además te comen y chupan energía. Tremendo. Son realmente, es vivir con la guillotina en el cuello todos los días, porque realmente es agotador. Pero yo estoy convencida de que hay un montón de personas que están esperando, quizás sin saberlo o no, sabiéndolo, su momento. Y creo que uno como ciudadano, entiendo también a los que no quieren saber ya más nada con el sistema, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de saber que hay un sistema nuevo que va a emerger, que no vamos a saber, quizá ni siquiera quizás sabemos hoy los nombres, quizá ni siquiera están hoy en pantalla, no tenemos ni idea de dónde va a salir, pero tenemos que habilitar ese espacio. Sí. Porque es por nosotros, es por los que dicen, por mis hijos, por mis nietos, por lo que sea. Es por el mundo en general, no es por solamente el humano, es por los animales, las plantas, la tierra como entidad. Humano, animal y vegetal en el que estamos. Todo. Entonces, para mí es la expresión, es la revolución del amor. Realmente es como la década de los 60, pero potenciada, como más. Porque es impresiona lo que así. Sí, acá ya no hay droga para generar No. el amor. Acá nos sale del corazón. Entonces va a ser como una explosión y el corazón va a guiar y va a transformar todo. Sí. Va todo. Entonces hay que tomárselo también con aceptar que estamos al mismo tiempo en un plano lineal, que hay procesos que tienen que pasar, hay situaciones que tienen que pasar, hay tiempos de evolución y de desenlace y de ver cómo se gesta, que puede ser muy interesante verlo, si verlo te va a hacer sufrir, entonces dedícate a hacer otra cosa, dedícate a hacer tu trabajo y que eso pase y te enterarás.
cuando, o te llamarán a intervenir cuando sea tu momento, pero mientras tanto, si te hace mal, no contribuye, no va a contribuir en nada positivo tu enojo, tu Claro, desilusión. Entonces, usa tu energía en algo que te dé felicidad. Y que lo demás vaya por los carriles que tenga que ir. Pero creo que a nivel político, lo que preguntabas, va a ser una fiesta porque los vamos a ver desesperados. Y entonces va a ser un momento quizá difícil porque no sí. sabemos de esa desesperación de estos lobos salvajes como cada lobo va a reaccionar, entonces quizá alguno sea más peligroso que el otro, pero creo que tenemos una enorme oportunidad para recrear y recuperar poder, sobre todo recuperar poder, sin tener que llevar a extremos, sin tener que habilitar violencia. Insisto, a lo mejor puede haber algún lobo salvaje de esos que se zafe, pero no, cuanto más, la conciencia importa, el estado de conciencia importa y aun cuando te sientas solo, que estás meditando en tu casa solo y creas que eso no vale, sí, eso importa, eso vale. Sí. Entonces, cada uno se dedica a hacer lo mejor que puede hacer a cada instante y eso es más que suficiente. Wow. Bueno, Ana, qué linda, qué hermosa charla, te agradezco un Sí, montón. no, a vos. Un montón, me encanta, bueno, estos análisis tuyos cuando vas tejiendo distintos planos, distintos mundos y lo traes también al campo concreto, ¿no? Real y que al menos algunas personas necesitan ese lenguaje también para poder entender la profundidad de tu mensaje, ¿no? Porque es muy profundo y muy multidimensional e interdimensional. ¿Querés contarnos algo de tu página, de lo que nos puedes ofrecer? Porque hay quizás alguno que no sabe que tenés una Sí. comunidad y bueno, yo estoy... Siempre es difícil traducir. Por eso también se me está como clarificando más fácil. Sí tengo una comunidad exclusiva, que es como membresía mensual, en donde vamos especialmente profundizando en procesos de creación, porque como dijiste al inicio, soy alquimista y trabajo sobre todo en esto de crear nuevos estados. Y me baso en reactivar esta conciencia de fertilidad, del ciclo de vida, muerte y renacer, de conectarnos con el mundo natural y de volver a conectarnos con esa madre que es la gran conciencia que nos habilita a tener una vida humana, mundana, real, concreta, pero sin el sufrimiento. Y para eso hago transmisiones mensuales, voy siempre cambiando. Algo que ha desesperado a muchos desde el inicio es que mi elemento es el cambio, por lo tanto cambio formas, cambio contenido, porque es la evolución, el ciclo, entonces cambio, y, y mi foco muy fuerte es en la mutación en el cuerpo humano, porque como estructura principal es después lo que hace que uno pueda tener esta lectura multidimensional de la realidad y no se quede estancado en entender la realidad desde un solo nivel superficial. Trabajo mucho con todo lo que es y cómo cambiar la realidad desde tu cuerpo físico, desde la sangre. Y estoy trabajo también desde esa conciencia de unión, pero uniendo el cuerpo físico con el cuerpo con el espíritu, perdón, desde diferentes transmisiones y programas. Quizás para la persona más racional, estructural, lo mejor sea la comunidad, porque mis programas, si uno no está metido dentro de, o no se ha metido todavía en las aguas espirituales, mis programas o los rituales nuevos que estoy haciendo, como le va a explotar la cabeza y un cortocircuito y no va a entender nada, entonces la comunidad quizá es como un lugar más tranquilo para el que quiere empezar a meterse, ¿no? A mojarse los pies, pero lo que hago es realmente la transformación, es cambio, es cambio. Te habilito a que te permitas salir del estancamiento de la conciencia humana y generarte esto, el moverte, y eso activa tu conciencia
y te vas abriendo, abriendo, abriendo a sorprenderte a todo lo que sos. Es más allá, yo voy más allá de lo que es la vida humana que de verdad genera, que ya está. O sea, vivirlo en separación ya está, ya llegamos al máximo de lo que podíamos experimentar y no es necesario, es una opción seguir, pero no es necesario seguir experimentando sufrimiento. Es recordar que podés crear otra realidad. Ah, buenísimo, sí, tal cual. Así que bueno, voy a subir luego este video al canal de YouTube, también el de Sí, Ana, yo va a estar también. también, y voy a poner ahí todos los datos de Ana y de su comunidad, su página, para que todos los que quieran sumarse, se los súper recomiendo. Yo estoy ahí hace un montón y sigo, y bueno, voy a seguir. Bueno, Ana, Gracias. gracias, Gracias a gracias, todos por me escuchar. encantó esta charla, y bueno, y te voy a volver a llamar. A la próxima. Quedaron- Te Chao a mando un todos. Gracias. chao.